El sábado pasado fue detenido en Tapalpa, Jalisco, y en medio de durísimos enfrentamientos, Juan Carlos N., apodado el CR, jefe de la plaza de Tapalpa, San Gabriel y Zapotitlán, quien se encontraba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González. Juan Carlos Valencia González es el 03, es el jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación e hijo de la esposa de Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho. El Mencho es el fundador y principal líder de esa organización. Bueno, la caída de Juan Carlos, el CR, se dio en medio, como decíamos, de violentos enfrentamientos, muy duros enfrentamientos, los videos son muy explícitos, y es también un duro golpe al Cártel Jalisco. El CR y su jefe, el 03, han estado detrás de la mayoría de las agresiones que han sufrido los militares en esa región del país, y el CR fue el responsable directo del secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, quien era el comandante del 18 Regimiento de Caballería en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El coronel estaba de vacaciones y cruzaba por ese municipio en camino de regreso a Tamaulipas. Ahí, por órdenes del CR, con complicidades de autoridades municipales, fue secuestrado. Desde entonces está desaparecido. Es parte del operativo y enfrentamiento entre elementos del Ejército, en coordinación con la Guardia Nacional, para detener a Juan Carlos N., alias el CR, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los hechos ocurrieron en el pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco. Videos publicados en redes sociales muestran los momentos de terror que vivieron los pobladores cuando las fuerzas federales acorralan a sujetos fuertemente armados que huían en una camioneta roja. La operación se llevó a cabo por aire y tierra, donde sicarios de la organización criminal respondieron para intentar liberar al CR. Los enfrentamientos duraron más de media hora. También se registraron 3 bloqueos carreteros con vehículos incendiados. Juan Carlos R. era un objetivo prioritario para el gobierno federal por su participación en delincuencia organizada, secuestro, tráfico de drogas, de armas y lavado de dinero. Además de ser el responsable del secuestro del coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz. El militar, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde diciembre de 2022, estaba de vacaciones en Tapalpa, Jalisco. En un acto por demás cobarde, fue objeto de la violencia de un grupo de delincuentes del Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezados por el jefe regional de Tapalpa, Jalisco, que responde al alias de CR. El 11 de enero de 2023 fue detenido Manuel Pizano Ornelas, hermano del CR, quien aportó información sobre los hechos. Estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo. El CR es el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en varios municipios en la región sur del estado, bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González, alias el 03, quien está al frente de la plaza en Michoacán, donde disputa el control territorial con la familia michoacana. Valencia González es hijo de la esposa de Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador y principal líder de esa organización criminal. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, estos hechos son difíciles de separar de lo que ocurrió también con las detenciones del NIN y de otros operadores, en este caso del Cártel de Sinaloa, este golpe en el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que se ha expandido mucho, pero aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones desde años atrás, no desde meses, desde años atrás. El crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación es muy amplio porque va desarrollando, como quien dice, un sistema de franquicias en el país. Pero al mismo tiempo es una organización que ha sufrido
golpes muy duros en el círculo central de esa organización, que no deja de ser familiar, entre la familia del Mencho y los llamados Queenies. La familia del Mencho, mire usted, estos son sus principales integrantes: Nemesio Oseguera, el Mencho, que está enfermo, tiene un problema renal muy delicado; su esposa Rosalinda, detenida, está si no me equivoco, en un penal de Cuernavaca; el Menchito, Rubén Osegueras, que está también detenido en Estados Unidos; Jessica Joana, que está detenida; Laisha, que está procesada; y este joven, Juan Carlos Valencia González, el R3, el 03, el JP, que es hijo de Rosalinda, pero que es reconocido como propio por el Mencho, que es el que queda en libertad de la estructura familiar. Por eso es tan importante este hombre, y por eso es tan importante la detención del CR que se dio el sábado. Por eso hubo tantos enfrentamientos. El poder se está disputando entre el Mencho, el 03, que es el hijastro, dicen algunos, de Nemesio Oseguera, y este otro hombre, el Sapo, Gonzalo Mendoza Gaitán, que es uno de los principales operadores del cártel. Entre estos dos personajes se tiene que definir la sucesión del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque los otros hijos, el resto de la familia, todo el equipo de los Queenies, que es un equipo muy poderoso, ya ha sido detenido. Entonces, el cártel Jalisco es una organización muy amplia, que se ha extendido por todo el país, que tiene una suerte, decíamos, de franquicia, pero a mí me recuerda lo que está ocurriendo con el cártel Jalisco, a lo mismo que sucedió con los Zetas. Si se acaban con sus liderazgos, ese grupo que se extendió y se desarrolló igual que el cártel Jalisco ahora, se termina fraccionando en distintas organizaciones que siguen siendo violentas, quizás más o menos poderosas, pero no dejan de ser locales o regionales. Hoy los Zetas ya no existen. ¿Quién sabe qué sucederá mañana si el Mencho, el 03, el Sapo son detenidos, neutralizados por las fuerzas de seguridad? Eso es lo que se está disputando hoy, ahí en Jalisco, a partir de lo que ocurrió el sábado pasado. Bueno, y además de Jalisco hay otro estado donde cada día se encrudece más la violencia y ahí siguen los enfrentamientos. Me refiero a Chiapas, en donde hay muchísimos balazos y no hay abrazos. Ahora, nuevamente en la zona fronteriza, en Guatemala, ha habido enfrentamientos que dejaron un militar muerto en la misma zona donde han aparecido constantemente cuerpos destazados. Sí, en esa zona de la frontera chiapaneca con Guatemala la situación es de alto riesgo, e incluso del otro lado de la frontera eso ha llevado a que los militares guatemaltecos estén en situación de alerta por los combates que se producen en México. Es la emboscada contra fuerzas de seguridad ocurrida el pasado 25 de noviembre entre las comunidades Guadalupe Victoria y Loma Bonita en el municipio de Maravilla, Tenejapa, Chiapas. Civiles armados atacaron a militares que realizaban recorridos para buscar al presidente municipal y a su secretario particular, reportados como desaparecidos la mañana de ese mismo día. El comando comenzó un enfrentamiento que se extendió hasta la 12ª Compañía de Infantería no encuadrada del Ejército Mexicano. En la refriega, un soldado murió y 2 más resultaron heridos. Los militares fueron agredidos cerca de las 22:30 horas de ese sábado por integrantes de la delincuencia organizada, quienes se encontraban establecidos desde un cerro. El líder del grupo regional que opera en la región se autodenomina el Arcángel, según las cartulinas con los mensajes que ha dejado en diversos cuerpos descuartizados. Pues antes de la emboscada, el grupo criminal pasó por la comunidad de Rudolfo Figueroa, donde mató a 2 personas. En Amalitlán asesinó a otras 3 y en Niños Héroes a otras 2. Medios locales indican que puede haber más cuerpos que no han sido reportados debido a que en el municipio no hay señal telefónica ni comunicación con la comandancia, ya que los policías de Maravilla, Tenejapa huyeron.
Este municipio se encuentra a 3 horas de Comitán. Está ubicado en la línea fronteriza con Guatemala, donde incluso las fuerzas de seguridad han blindado su territorio ante estos hechos en Chiapas. La violencia en esta zona del estado ha provocado el cierre temporal del centro ecoturístico Causas Verdes Las Nubes. Informó que hasta nuevo aviso suspende los servicios de hoteles, restaurantes y senderismo debido a los problemas de inseguridad que aquejan a Maravilla Tenejapa. Incluso muchos pobladores de diversas comunidades indígenas están huyendo de sus casas ante el temor provocado por estos grupos criminales al sur de la selva lacandona. La violencia se extiende hasta Chiapa de Corzo, donde la semana pasada hombres armados atacaron a balazos la base de policía estatal. Un oficial murió y otros más resultaron heridos. Reportes indican que tras el ataque irrumpieron a las instalaciones golpeando a otros policías y se llevaron 4 armas largas. Mientras que en la frontera de Comalapa a Motocintla hubo bloqueos y disparos al aire para impedir la entrada del Ejército y la Guardia Nacional, quienes ingresarían para hacerse cargo de las tareas de seguridad. Sin embargo, pobladores de la sierra se opusieron e iniciaron una ola de acciones violentas que escalaron por más de 24 horas para exigir que primero desmantelen a los grupos criminales que operan en frontera Comalapa, como el Maíz, el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en la zona desde hace 2 años. Ciudadanos de los municipios de Mazapa de Madero, La Grandeza, Chicomucelo, Bejucal de Ocampo, Motocintla y Siltepec bloquearon las principales vías de acceso. La región serrana de Chiapas se encuentra bajo el fuego de los brazos armados del Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa, lo que ha generado una ola de homicidios, desapariciones y enfrentamientos constantes. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Una situación muy compleja se vivió este fin de semana en Tlapa, Guerrero, cuando se inauguró el CRIT, estos centros del Teletón en esa zona de la Sierra Guerrerense. El presidente López Obrador, que volvió a estar en Acapulco sin salir a ver a los damnificados por Otis, iba a participar en la inauguración, pero llegaron maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, bloquearon las entradas del CRIT y exigieron que el presidente les recibiera un pliego petitorio. El mandatario los acusó de provocadores y canceló la visita. Están tirando golpes. Así fue como integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEC, llegaron a Tlapa la mañana del domingo. Reclamaban la liberación de recursos para docentes y arreglar las carreteras que llevan a la montaña de Guerrero. Eran más de 300 maestros y personal administrativo que entraron de forma violenta y obligaron a posponer la inauguración del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil, un evento que sería encabezado por el presidente López Obrador. Pero ante la llegada de los maestros, canceló su participación. El mandatario habló del tema. Pues no iban con el propósito de hacer un planteamiento, ¿no? En busca de justicia, no, iban a provocar. Yo creo que no, son conservadores. Los extremistas, es que hay grupos muy manipulados, muy penetrados por el conservadurismo. Según los maestros, buscaban entregar un pliego petitorio, pero muchos irrumpieron en el lugar luego de tirar la puerta de metal del centro de rehabilitación. Además, en redes sociales quedó evidenciado el momento en que el secretario de Educación de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, huyó ante la irrupción de la CETEC en Tlapa.
Bueno, ahí está la situación de lo que ocurrió ahí en Guerrero. Pero mire usted, el presidente dijo que estaba todo organizado, que era una provocación. Sí, seguramente lo es, pero la CETEC viene haciendo lo mismo desde hace años. No solamente viene haciendo lo mismo desde hace años, sino lo hizo durante muchos años apoyando al movimiento del presidente López Obrador. Eran tan provocadores entonces como ahora. Tampoco es verdad que los medios de comunicación estaban ahí esperando que llegaran los de la CETEC. Están esperando, como siempre están, la inauguración del CRIT, que es un evento importante, era un evento importante ahí en Tlapa. Lo que hay que destacar, Viviana, es precisamente eso. Estos señores sí, claro que son provocadores. Son provocadores en Tlapa, fueron provocadores en Iguala, son provocadores en Chilpancingo, son provocadores en la Ciudad de México, vienen a cada rato a la Ciudad de México. Pero ahora lo que resulta, lo que pasa, es que le hicieron un evento al presidente. No son conservadores, son provocadores. Y lo eran antes y lo son ahora. Y tienen poder porque se lo financió desde el poder y desde la oposición durante muchos años. Su única ideología es el ser cada vez más duros para recibir cada vez más dinero. Esa es la verdad. Eso ocurría antes y eso ocurre ahora. Bueno, Jorge, además de todo, lo que es gravísimo es que muy probablemente el presidente López Obrador pensó que eran sus aliados. ¿Por qué? Porque la CETEC forma parte de la coordinadora, este sindicato de la educación, y son ellos, esta coordinadora, los que están trabajando con los libros de texto que están adoctrinando a los niños. Es tristísimo lo que está pasando. Es una buena noticia que hay un CRIT en la zona de la montaña. Es un lugar donde se necesita muchísimo. Es este lugar de la montaña donde el presidente López Obrador dijo hace un par de años que los matrimonios arreglados entre niños pues eran usos y costumbres, y donde afortunadamente la gobernadora Salgado ha dicho que no se tolerará un matrimonio más de niños. Pero es una zona muy complicada donde hay muchos chiquitos vulnerables, donde este CRIT va a llegar a apoyar a tantos, pero que ahora no se vengan a quejar desde el gobierno federal que estos señores están simplemente boicoteando eventos cuando siempre trabajaron con ellos y siempre estuvieron con ellos, Jorge. Y mientras tanto, también en el ámbito judicial se acumulan conflictos. Hoy comenzaron las comparecencias de las aspirantes a ministras de la Suprema Corte. No se ve que puedan alcanzar ninguna los votos que se necesitan para asumir el cargo. Y bueno, en la FIL de Guadalajara, varios miembros de la Corte, incluyendo a Loreto Ortiz, rechazaron que los ministros de la Corte puedan o deban ser elegidos por voto popular. Esto como lo propone el presidente López Obrador. Ahí los ministros han descalificado esta situación. Bueno, pero además un tribunal aprobó la suspensión definitiva del intento del Ejecutivo de apropiarse de los fideicomisos del Poder Judicial, con lo que la medida quedó en suspenso por tiempo indefinido. La Comisión de Justicia del Senado de la República recibió a la terna que aspira a ocupar el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Berta María Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos son las tres candidatas que fueron propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de iniciar, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, dijo que no veía una terna sino un dueto, ya que a su consideración María Estela Ríos no cumplía con los requisitos al ser consejera jurídica de la presidencia, por lo que pidió excluirla. La primera en comparecer fue Berta María Alcalde Luján, asesora jurídica de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Se pronunció por una corte más cercana a la gente y rechazó que en su caso exista un conflicto de interés. Creo que en general hay un conflicto de interés, no lo creo, ¿no? Usted mencionaba ya los requisitos constitucionales para poder participar en este proceso. Como le decía, creo, ¿no?, que cumplo cada uno de ellos y que tengo el derecho, como cualquier persona, ¿no?, a poder, ¿no?, intentar llegar a un cargo público y sobre todo, ¿no?, si se me es propuesta para un cargo específico. El segundo turno fue para Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Dijo que su trabajo no será para respaldar al presidente, sino a la Constitución. Además, se manifestó porque los ministros sean elegidos en las urnas. No pide servilismo, pide en realidad
que queden ministros y ministras que defiendan en esos temas que se ha evadido el cumplimiento de la propia Constitución. La última en comparecer fue María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Negó que su cargo sea motivo de no elegibilidad. No obstante, reconoció que es afín a las ideas del presidente López Obrador. ¿Y por qué soy afín? Porque he visto cómo él, y a mí eso me congratula mucho, está haciendo cumplir la Constitución en lo que hace a los derechos humanos, a la salud, al derecho a la educación, en que hace políticas que tienden a hacer extensivos derechos que estaban limitados. En esa medida yo estoy completamente de acuerdo. Y no es porque tenga que obedecerlo. Finalmente, la Comisión de Justicia aprobó la terna para reemplazar el lugar de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras esto ocurría en el Senado, en redes sociales intercambiaban opiniones la ministra Loretta Ortiz y el ministro en retiro Arturo Saldívar. El tema fue los asuntos pendientes en sus respectivas ponencias en la Suprema Corte de Justicia. Y yo le pregunté, le dije por qué emitió esa sentencia. Y fue así, clarito. No dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un voto popular. La mañana del lunes, el presidente López Obrador respondió al rechazo de su propuesta para que los jueces y ministros sean elegidos por voto ciudadano. Dijo, en ese caso, no se podría elegir al presidente de México. El viernes, un tribunal colegiado ratificó una suspensión provisional contra el decreto por el que se eliminan 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El magistrado a cargo del proyecto rechazó que haya un conflicto de interés, por lo que declinó turnar la queja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que se trata de un asunto urgente. Bueno, mire usted, esto de elegir por voto popular a los ministros de la Corte es algo que no se aplica en ningún lugar del mundo y es además una tontería, perdón, para decirlo suavemente. Es una tontería, no se puede elegir a un especialista por voto popular. Es como si usted dijera, vamos a elegir por voto popular el que va a hacer un trasplante de corazón. No tiene nada que ver con la elección de un presidente. Tampoco se puede aceptar que vaya una terna, donde en la terna está la consejera jurídica del presidente, que es empleada del presidente, la otra funcionaria que también trabaja para el presidente y es la hermana de la secretaria de Gobernación, y la tercera es la hermana del jefe de gobierno de la ciudad. Un poco de seriedad, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen que tener créditos profesionales, no partidarios que los avalen. Bueno, y otra controversia también se dio el día de hoy cuando el presidente López Obrador calificó como cónclave conservador a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la segunda mayor feria literaria de todo el mundo y la más grande de América Latina. Una feria del libro impresionante, la verdad. Claudia Sheinbaum, por alguna extraña razón que tenía hoy su presentación, la canceló repentinamente. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara comenzó este fin de semana. A la fiesta literaria más importante del mundo hispanohablante asisten más de 650 escritores de 45 países. La Unión Europea es el invitado de honor. La mañana de este lunes, el presidente López Obrador se refirió a las declaraciones de ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Feria Internacional del Libro, al que calificó como un cónclave de la derecha. También es importante, ¿no?, que se sepa que en la Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha. ¿Sí? Ahí llegan todos los intelectuales, Vargas Llosa, ¿no? Krause, Aguilar Camín,
Durante 9 días, la FIL, considerada la segunda más grande del mundo, será un espacio donde convivirán 2.200 editoriales originarias de 49 países, quienes ofrecerán 459,000 títulos al público. Para empezar, hay 650 escritores invitados. La mayoría son de izquierda, simple y sencillamente porque los escritores en su mayoría son todos de izquierda. Y bueno, pues hay también liberales y hay algunos conservadores, pero ciertamente hay pocos de derecha. Pero en esta feria han venido a lo largo de las décadas escritores como José Saramago, como Carlos Monsiváis, como Carlos Fuentes, actualmente Elena Poniatowska, Cuauhtémoc Cárdenas. Ciertamente no son personajes ni de derecha ni personajes conservadores, pero esto no lo quiere saber el presidente López Obrador porque se niega a venir y se niega a enfrentar un foro abierto a todas las ideas. Los precandidatos y precandidatas a la presidencia, Xóchitl Gálvez por la coalición Fuerza y Corazón por México y Samuel García por Movimiento Ciudadano, asistieron a la FIL, mientras que Claudia Sheinbaum de la alianza Sigamos Haciendo Historia canceló su visita por motivos de agenda. Bueno, es lamentable que Claudia Sheinbaum, luego de decir que iba a participar, no participara en la FIL. ¿Por qué? Porque el presidente dijo que no, la verdad es esa. Pero como dice Sergio Sarmiento en esta entrevista, es falso que sea un cónclave de conservadores. Si no, estaríamos hablando que 2.500 editoriales del mundo son conservadoras, que los invitados en turno, por ejemplo la Unión Europea ahora, son conservadores, que Raúl Padilla, con el que tenía rencor, ya falleció Raúl Padilla, el presidente López Obrador, sea un hombre conservador. Por favor, hay que tener por lo menos cuidado con las palabras pesan, las palabras son importantes, y descalificar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nuestra quizás expresión cultural más alta que tenemos en el país, es simplemente un atentado a la cultura y al Estado mexicano. Así están las cosas, ya nos vamos, no se pierda mañana Todo Personal, ya ve que la información está ardiente y aquí le contamos absolutamente todo. Si tiene algún contenido especial de Todo Personal que no haya visto, que quiera ver, lo puede hacer ingresando a la página de YouTube de ADN 40. Descanse, sueñe bonito y por supuesto nos vemos aquí mañana a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.